El Renacimiento europeo fue un período fascinante que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. ¿Qué hizo de esta época un verdadero crisol de descubrimientos y creatividad? Desde finales del siglo XIV hasta finales del siglo XVII, el Renacimiento fue un tiempo en el que la curiosidad y el deseo de conocimiento florecieron como nunca antes. Pero, más allá de los avances en el arte y la ciencia, también se gestaron misterios que han perdurado a lo largo de los siglos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué, a pesar de los siglos que han pasado, aún quedan enigmas por resolver relacionados con figuras emblemáticas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel? La búsqueda del conocimiento y la verdad se convirtió en un motor que impulsaba a pensadores y artistas, pero también dejó un rastro de incógnitas que siguen intrigando a historiadores, investigadores y curiosos. Pensemos en la obra de grandes maestros. ¿Cómo lograron crear piezas tan perfectas? ¿Qué secretos estaban escondidos en sus técnicas, en sus elecciones de colores y en las historias que contaban? La genialidad de estos artistas no solo está en su habilidad, sino también en los misterios que rodean sus vidas y obras. Cada pincelada podría tener un significado oculto. Cada escultura podría contar una historia que nunca se ha revelado por completo. Además, el Renacimiento no fue solo un tiempo de arte, sino también de transformación social y política. ¿Qué papel jugaron las sociedades secretas y las corrientes de pensamiento ocultas en la configuración de esta época? Las influencias ocultas parecen estar presentes en muchos de los avances y descubrimientos, lo que genera aún más preguntas. La ciencia y el arte se entrelazaron de maneras asombrosas. ¿Qué conexiones invisibles existían entre los científicos y los artistas de la época? La simbiosis entre el pensamiento científico y la creatividad artística nos deja reflexionando sobre cómo estos dos mundos se alimentaron mutuamente, creando un legado que aún perdura hoy en día. En medio de tantas maravillas, surgen las incógnitas. ¿Qué pasó con los restos de Leonardo da Vinci? ¿Por qué existen teorías sobre la verdadera identidad de Shakespeare? ¿Qué secretos se esconden detrás de la famosa pintura La Última Cena? Cada uno de estos interrogantes se suma a un vasto océano de misterios que no han encontrado respuesta, desafiando nuestra comprensión de la historia. A medida que exploramos el Renacimiento europeo, nos encontramos no solo con descubrimientos y logros, sino también con enigmas que nos invitan a reflexionar. ¿Qué nos dicen estos misterios sobre la naturaleza humana y nuestra eterna búsqueda de conocimiento? La historia, con todos sus secretos y maravillas, sigue siendo un campo fértil para la curiosidad. En este viaje por los misterios del Renacimiento, nos adentraremos en un mundo donde el arte, la ciencia y lo desconocido se entrelazan, desafiando nuestro entendimiento y alimentando nuestra imaginación. La historia de Leonardo da Vinci, un genio del Renacimiento, está llena de sorpresas y enigmas, pero uno de los más intrigantes es la desaparición de su tumba. ¿Dónde se encuentran realmente sus restos? A pesar de ser uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos, el lugar exacto donde yace su cuerpo ha sido objeto de debate y misterio durante siglos. Leonardo falleció en 1516 en el castillo de Amboise, Francia, y fue enterrado en la iglesia de San Florentín. Sin embargo, esa iglesia fue destruida durante la Revolución Francesa. Así que, ¿qué pasó con su tumba? Algunos creen que sus restos fueron trasladados a otro lugar, mientras que otros sugieren que se perdieron por completo. La incertidumbre sobre su destino ha hecho que muchos se sientan intrigados por la posibilidad de que sus restos aún puedan estar ocultos, esperando ser descubiertos. La búsqueda de los restos de Da Vinci ha llevado a historiadores y arqueólogos a investigar en varias ubicaciones. ¿Por qué es tan importante encontrar su tumba? No solo se trata de honrar su memoria, sino que también podría revelar nuevos datos sobre su vida y su obra. Algunos incluso han especulado que, si se encontraran sus restos, podrían contener pistas sobre sus secretos más profundos, sus pensamientos y su arte. Además, el misterio se agrava por las historias que rodean su muerte. Se dice que Leonardo estaba trabajando en la creación de un nuevo tipo de pintura, una que podría revolucionar el arte. ¿Acaso sus experimentos estaban tan avanzados que lo llevaron a un destino inesperado? Las teorías sobre su muerte traspasan lo simple y se convierten en leyendas. ¿Pudo haber dejado algún mensaje oculto en su obra que aún no hemos descifrado?
Otra pregunta que surge es si Da Vinci, al final de su vida, había encontrado un modo de inmortalizar su esencia. ¿Podría ser que se despidió del mundo de una manera más simbólica que literal? Algunos sostienen que su arte, sus escritos y sus inventos son, en cierto modo, una forma de vida eterna. Pero, ¿es suficiente para llenar el vacío que deja su cuerpo? La conexión emocional que la gente siente hacia Da Vinci se manifiesta de múltiples maneras. Muchos se sienten atraídos por su genialidad y su curiosidad incesante, pero también por la tragedia de su desaparición. La idea de que un hombre tan brillante pueda haber caído en el olvido en cuanto a su descanso eterno es, sin duda, inquietante. ¿Cómo es posible que una figura tan monumental aún mantenga secretos tan profundos? En este contexto, es imposible no pensar en el legado que Da Vinci dejó. Sus pinturas, como La Última Cena y la Mona Lisa, continúan deslumbrando y desconcertando a generaciones. Pero, ¿podríamos comprender mejor su obra si supiéramos más sobre su vida y su muerte? La búsqueda de su tumba se convierte así en un viaje no solo hacia su reposo eterno, sino también hacia el corazón de su creatividad. Los historiadores han hecho un esfuerzo considerable por reconstruir la historia de su vida. Sin embargo, la falta de documentos claros y la destrucción de su tumba han dificultado el proceso. ¿Qué más se podría descubrir si se encontraran sus restos? Tal vez un nuevo manuscrito o incluso arte que no conocíamos. Las posibilidades son tan intrigantes como los propios misterios que rodean a Da Vinci. Cada año se realizan excavaciones en lugares asociados con el genio, pero hasta ahora la búsqueda ha sido infructuosa. ¿Es posible que los restos de Da Vinci estén en un lugar que aún no hemos considerado? Las teorías continúan surgiendo, desde la posibilidad de que sus restos estén en una cripta subterránea hasta la idea de que pudieran haber sido enterrados en un lugar secreto por sus seguidores. La historia de Leonardo da Vinci no solo es la historia de un artista, sino la de un enigma que sigue vivo. Las preguntas que surgen a partir de su desaparición son un recordatorio de que, a pesar de todo lo que hemos aprendido sobre el Renacimiento, todavía hay secretos esperando ser revelados. ¿Qué otros misterios nos depara la historia de este gran maestro? La fascinación por su figura no se limita a su arte. La búsqueda de su tumba ha capturado la imaginación de escritores, cineastas y amantes del arte por generaciones. Pero la pregunta persiste: ¿cuál es el verdadero valor de encontrar su tumba? ¿Es simplemente un deseo de cerrar un capítulo o hay algo más profundo en juego? Así, la desaparición de la tumba de Leonardo da Vinci continúa siendo un misterio intrigante que desafía nuestra comprensión del pasado. A medida que la ciencia avanza, surgen nuevas tecnologías que podrían ayudarnos a resolver este enigma. ¿Veremos algún día el final de esta búsqueda o será un misterio eterno? Sin duda, la historia de Da Vinci y su legado seguirá cautivando a quienes buscan desentrañar el misterio de su existencia. El Códice Voynich es sin duda uno de los más grandes enigmas que nos ha dejado el Renacimiento europeo. Pero, ¿qué es exactamente este misterioso libro? Se trata de un manuscrito que data del siglo XV, lleno de ilustraciones extrañas y un texto que nadie ha logrado descifrar. Desde su descubrimiento, ha desatado la curiosidad de lingüistas, criptógrafos e historiadores de todo el mundo. ¿Quién lo escribió? ¿Y por qué está escrito en un idioma que parece no existir? Este libro, que lleva el nombre de Wilfrid Voynich, un anticuario que lo compró en 1908, contiene secciones sobre botánica, astronomía y, sorprendentemente, hasta recetas de pociones. Pero, ¿por qué nadie ha podido entenderlo? Algunos expertos creen que podría tratarse de un lenguaje inventado, mientras que otros sugieren que podría ser un código complejo que oculta un conocimiento prohibido. ¿Qué secretos puede contener? La escritura del códice es completamente única. Está compuesta por más de 200 letras que forman palabras, pero esas palabras no se parecen a nada que conocemos. ¿Podría ser que su autor tenía un propósito específico en mente? ¿O simplemente estaba jugando con los símbolos? A través de los siglos se han hecho numerosas teorías, desde que fue creado como un elaborado engaño hasta que es un texto con un mensaje oculto que aún no hemos descubierto. Una de las teorías más intrigantes sugiere que el Códice Voynich podría haber sido un manual para alquimistas, lleno de recetas y fórmulas para crear elixires y pociones.
¿Podría ser que su autor era un alquimista que temía que sus conocimientos cayeran en manos equivocadas? Tal vez, el deseo de mantener el secreto fue lo que llevó a la creación de un lenguaje tan complicado y enigmático. Pero, ¿quién era este autor misterioso que se atrevió a desafiar el entendimiento de las generaciones venideras? Existen también especulaciones sobre la relación del códice con la medicina de la época. Algunas de las ilustraciones muestran extrañas plantas, muchas de las cuales no se han podido identificar. ¿Podría ser que el códice fuese un compendio de conocimientos botánicos perdidos? ¿Una especie de herbario que contenía saberes que han sido olvidados por la historia? Las posibilidades son infinitas, pero la verdad sigue siendo esquiva. A lo largo de los años, varios criptógrafos han intentado descifrar el texto, utilizando técnicas modernas y algoritmos que han logrado desentrañar otros códigos. Sin embargo, el códice Voynich sigue siendo invulnerable. ¿Qué hace que este manuscrito sea tan especial? Tal vez su complejidad va más allá de cualquier código conocido. Las letras, las palabras y las ilustraciones parecen estar interconectadas de maneras que no hemos podido comprender. ¿Es posible que se trate de un lenguaje diseñado específicamente para ser indescifrable? Otra teoría fascinante es la que sugiere que el códice podría ser un mapa del conocimiento oculto de la época. Podría ser que sea un compendio de ideas filosóficas y científicas que estaban en la mente de su autor, pero que no podía revelar abiertamente. En una época donde la Inquisición y la censura eran comunes, mantener un conocimiento en secreto era crucial para la supervivencia de ciertos pensadores. ¿Podría ser que el códice sea un testimonio de la lucha entre el conocimiento y la represión? Los estudios realizados con técnicas avanzadas como la datación por carbono han confirmado que el códice es auténtico y data del siglo XV. Pero, ¿por qué no se menciona en los registros históricos de la época? ¿Acaso su creador decidió que era un libro demasiado peligroso para compartir? ¿O tal vez, por alguna razón, se perdió en la historia hasta que fue redescubierto en el siglo XX? ¿Qué otros secretos se esconden en su origen? A lo largo de los años, se han propuesto numerosos nombres para el autor del códice, desde monjes hasta alquimistas y eruditos. Pero, ¿por qué sigue siendo un misterio? Puede que el propio autor haya dejado pistas que aún no hemos sabido interpretar. Tal vez el códice es un espejo de su tiempo, un reflejo de la curiosidad y el deseo de entender el mundo que lo rodeaba. Es posible que el conocimiento que contiene sea tan valioso que simplemente no debió ser revelado. El códice Voynich no es solo un libro, es un símbolo de los misterios que nos rodean y de las preguntas que nunca dejan de intrigarnos. ¿Por qué, a pesar de los avances en la tecnología y el conocimiento, seguimos sin respuestas? Y, lo más importante, ¿qué nos dice sobre nuestra propia búsqueda de significado y comprensión en un mundo que a menudo parece caótico e incomprensible? Mientras seguimos intentando desentrañar el contenido de este enigmático manuscrito, podemos reflexionar sobre lo que representa. El códice Voynich es una invitación a explorar, a cuestionar y a no rendirnos ante lo desconocido. Así que, la próxima vez que pienses en los misterios del Renacimiento, recuerda que hay un libro que aún guarda sus secretos, esperando pacientemente a que alguien logre descifrarlos. ¿Serás tú el que encuentre la clave que abra la puerta a su significado oculto? El mundo del teatro y la literatura del Renacimiento está marcado por una figura que ha fascinado a generaciones: William Shakespeare. Pero, ¿es realmente el autor que todos conocemos o se esconde detrás de un seudónimo? La historia cuenta que este dramaturgo nació en 1506 en Stratford-upon-Avon, pero poco se sabe de su vida antes de que comenzara a escribir. ¿Cómo es posible que un hombre de orígenes modestos haya creado algunas de las obras más aclamadas de la literatura? Al mirar sus obras desde Hamlet hasta Romeo y Julieta, nos encontramos con una profundidad emocional y una complejidad en los personajes que son difíciles de igualar. Pero, ¿cómo pudo alguien con tan poca formación académica entender tan bien la naturaleza humana? Algunos críticos han especulado que, en realidad, Shakespeare podría ser un seudónimo de otros dramaturgos de la época, como Christopher Marlowe o incluso la reina Isabel I. Pero, ¿qué evidencia hay para respaldar estas afirmaciones? Una de las teorías más intrigantes es que Shakespeare podría haber sido un hombre de letras, pero no el único responsable de las obras.
¿Podría ser que hubiera existido un grupo de escritores que colaboraron en la creación de sus famosas tragedias y comedias? Esta idea sugiere que las obras de Shakespeare no son solo reflejos de su talento, sino una colaboración del ingenio colectivo de su tiempo. Pero, ¿por qué no se ha reconocido a estos coautores? El misterio se profundiza cuando consideramos la falta de documentos sobre su vida. A pesar de que se le atribuyen obras maestras, no existen cartas o manuscritos que demuestren su proceso creativo. ¿Es posible que su legado haya sido deliberadamente ocultado para preservar la imagen de un único genio? Algunos creen que la figura de Shakespeare ha sido idealizada para encajar en un molde que no refleja la realidad de su vida. Además, la relación que tuvo con sus contemporáneos y su influencia en el teatro de la época han llevado a especulaciones sobre su identidad. ¿Cómo un simple actor de compañías teatrales pudo influir tanto en la cultura y el pensamiento de su tiempo? Sus obras no solo reflejan la sociedad de su época, sino que también han llegado a ser una crítica social profunda. ¿Qué motivaciones personales podrían haber impulsado a Shakespeare a crear personajes tan complejos y tramas tan envolventes? Algunas teorías sugieren que al ser parte de una sociedad altamente estructurada, Shakespeare pudo haber sentido la necesidad de mantener un perfil bajo para evitar represalias por sus críticas al poder. ¿Podría ser que su nombre sea solo un símbolo de la lucha entre el arte y la censura? Esto abre la puerta a un análisis más amplio sobre la libertad de expresión en el Renacimiento y cómo la figura de Shakespeare encarna esa lucha. En este contexto, la pregunta sobre su autoría se convierte en un símbolo de los misterios del Renacimiento. ¿Qué otras figuras de la época podrían haber estado ocultas en la sombra, esperando ser descubiertas? La identidad de Shakespeare es solo una de muchas incógnitas que nos llevan a cuestionar lo que realmente sabemos sobre la historia. Al tratar de desentrañar la verdad, podemos descubrir que el Renacimiento no solo fue una época de grandes logros artísticos, sino también un periodo de secretos enterrados. La fascinación por Shakespeare ha llevado a la creación de numerosos libros, películas y obras que intentan desvelar la verdad detrás de su identidad. ¿Qué se puede aprender de todas estas teorías? Cada una de ellas ofrece una nueva perspectiva sobre el hombre y su obra, mostrando que, en última instancia, lo que importa es cómo sus escritos siguen resonando en el presente. Sus palabras han sobrevivido al tiempo, y quizás eso es lo que realmente importa, más allá de quién las escribió. Las preguntas sobre su autoría también reflejan un deseo más profundo de entender el proceso creativo. ¿Cómo surgen las ideas más brillantes? ¿Son producto de la experiencia personal, de la observación del mundo, o de la influencia de otros? En el caso de Shakespeare, la falta de evidencia concreta ha llevado a un sinfín de especulaciones, pero también a una celebración de la creatividad humana en su forma más pura. A pesar de las sombras que rodean su figura, lo que está claro es que sus obras han dejado una huella indeleble en la literatura y el teatro. La búsqueda de la verdad sobre su identidad es un recordatorio de que, a veces, los misterios más profundos pueden ser más intrigantes que las respuestas. Al final, la fascinación por Shakespeare puede no radicar solo en saber quién fue, sino en cómo su legado continúa desafiando nuestra comprensión del arte y la humanidad. Así que, ¿es Shakespeare realmente el autor de sus obras, o es solo un símbolo de algo más grande? La respuesta puede que nunca la tengamos, pero eso no hace que el misterio sea menos emocionante. La historia nos invita a seguir explorando, a seguir preguntando, porque en cada interrogante se esconde una nueva oportunidad de descubrir lo extraordinario en lo que parece ordinario. Y en cada línea escrita, en cada verso recitado, Shakespeare continúa viviendo, intrigando y desafiando a las generaciones futuras. En el corazón del Renacimiento europeo, un personaje se destaca por la complejidad de su vida y su enigmática obra: John Dee. Este hombre fue mucho más que un simple astrónomo y matemático. ¿Quién era realmente John Dee? ¿Y por qué su figura sigue siendo objeto de fascinación y misterio? A lo largo de su vida, se le atribuyeron múltiples roles, desde consejero de la reina Isabel I hasta espía y, por supuesto, alquimista. Pero, ¿qué es lo que realmente buscaba en su búsqueda de conocimiento? Una de las facetas más intrigantes de Dee es su interés por la alquimia, una práctica que en su tiempo era considerada tanto ciencia como magia. ¿Acaso Dee intentaba transformar metales en oro,
¿O había algo más profundo detrás de su búsqueda? La alquimia, en el contexto del Renacimiento, se convirtió en una puerta hacia lo desconocido, y Dee, con su vasta biblioteca y su conocimiento, fue uno de los exploradores más audaces de este mundo oculto. Pero, ¿cómo se relacionaba su trabajo con el pensamiento científico de la época? Dee no solo se quedó en el estudio de la alquimia, también se adentró en la astrología y la cosmología. ¿Por qué un hombre de ciencia se sintió atraído por la idea de que los astros podían influir en la vida de las personas? Esta creencia, aunque hoy nos parezca extraña, era común en su época. Dee utilizaba sus conocimientos astrológicos para asesorar a la reina y tomar decisiones sobre la política y la guerra. Pero, ¿qué papel jugaban sus creencias en su trabajo científico? Uno de los aspectos más impactantes de la vida de John Dee fue su afirmación de que podía comunicarse con ángeles. Esta idea puede sonar descabellada hoy en día, pero en el Renacimiento, el interés por la comunicación con lo divino era común. Dee se rodeó de un grupo de seguidores que compartían su visión y lo ayudaron a llevar a cabo sus experimentos místicos. ¿Qué tipo de mensajes creía recibir y cómo impactaron en su vida y en su obra? Un punto culminante en la vida de Dee fue su famoso Espejo de la Sabiduría, un conjunto de tablas que supuestamente contenía instrucciones de los ángeles. Este trabajo, que mezcla ciencia, magia y espiritualidad, se considera uno de los ejemplos más notables de la alquimia renacentista. Pero, ¿qué secretos ocultaban realmente estas tablas? ¿Era un simple juego de palabras o contenían conocimientos perdidos que podrían haber cambiado el curso de la historia? A medida que la ciencia avanzaba y la era moderna comenzaba, la figura de John Dee se vio envuelta en la sombra. La razón es sencilla. Sus creencias eran vistas como supersticiones en un tiempo que comenzaba a abrazar la razón y el empirismo. Sin embargo, su legado no se desvaneció del todo. Podría ser que, a pesar de su reputación, Dee fue un pionero en la búsqueda de un conocimiento más amplio que combinara ciencia y espiritualidad. Dee también fue un prolífico escritor, dejando un rastro de obras que exploraban no solo la alquimia, sino también temas de filosofía y matemáticas. ¿Qué motivó a este hombre a escribir tanto y a compartir su conocimiento en una época donde la información era un privilegio de pocos? Algunos creen que su deseo de contribuir al entendimiento humano era más fuerte que su deseo de guardar secretos. Otro punto que genera curiosidad es la relación de Dee con la reina Isabel. Cómo un hombre con intereses tan esotéricos pudo mantener su posición en la corte, asesorando a una de las monarcas más poderosas de su tiempo. Su capacidad para navegar entre el mundo de la ciencia y el de la magia fue, sin duda, un arte en sí mismo. Pero, ¿en qué medida sus consejos influyeron en decisiones cruciales de la época? En su búsqueda de conocimiento, Dee también se interesó por la creación de un idioma universal. ¿Era este un intento de unir a la humanidad a través de un lenguaje común, o había un trasfondo más profundo en su visión? La idea de que un idioma podía conectar a las personas y superar las barreras culturales es, sin duda, un concepto fascinante que resuena aún hoy. La figura de John Dee también ha sido objeto de numerosas obras de ficción y teorías conspirativas. Desde películas hasta novelas, su vida ha inspirado a muchos a explorar los límites entre la realidad y la fantasía. Es posible que su historia haya sido distorsionada con el tiempo, convirtiendo a un hombre de ciencia en un personaje de leyenda. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Cuánto de lo que creemos saber sobre él es cierto y cuánto es producto de la imaginación colectiva? En el contexto de la alquimia, es importante destacar que muchos de los conceptos que Dee exploró han encontrado eco en la psicología moderna. ¿Podría ser que sus intentos de entender la vida a través de la alquimia eran, en realidad, una búsqueda de autoconocimiento? Algunos psicólogos han argumentado que la búsqueda de la piedra filosofal no es más que una metáfora de la transformación personal que todos buscamos en nuestra vida. Finalmente, la vida y obra de John Dee nos invitan a reflexionar sobre los límites del conocimiento humano. En un mundo donde la ciencia y la magia a menudo se ven como opuestos, su figura se presenta como un puente entre ambos mundos. ¿Podríamos aprender algo de su enfoque holístico hacia el conocimiento, buscando equilibrar la razón con la intuición? A medida que exploramos los misterios del Renacimiento, la figura de John Dee nos recuerda que el deseo de entender lo desconocido ha sido,
y seguirá siendo una de las fuerzas más impulsoras de la humanidad. La obra de Hieronymus Bosch es un enigma que ha intrigado a historiadores y amantes del arte durante siglos. Sus pinturas, especialmente El Jardín de las Delicias, están repletas de figuras fantásticas y simbolismos que parecen desbordar la imaginación. Pero, ¿qué mensaje profundo intentaba transmitir Bosch a través de sus extrañas y a menudo inquietantes composiciones? ¿Era un simple artista o un visionario que nos advertía sobre los peligros de la humanidad? Los mundos infernales que plasmó en sus lienzos no son solo escenas de tortura y sufrimiento, son un reflejo de los temores y las ansiedades de su época. En un periodo donde la religión dominaba la vida cotidiana, Bosch se atrevió a explorar temas tabú y a cuestionar la moralidad de la sociedad. Pero, ¿por qué eligió hacerlo de una manera tan surrealista? ¿Acaso su arte era una crítica a los vicios de la humanidad? ¿O simplemente una representación de sus propias visiones? Un aspecto fascinante de su obra es la forma en que mezcla lo sagrado con lo profano. En El Jardín de las Delicias, por ejemplo, la primera tabla muestra el paraíso, un lugar de luz y pureza, mientras que la tercera representa un infierno caótico. Podría ser que Bosch estuviera sugiriendo que, entre el bien y el mal, existe un camino intermedio donde la humanidad se pierde en la tentación. ¿Nos estaba advirtiendo sobre las consecuencias de nuestros deseos desenfrenados? Algunos estudiosos creen que Bosch utilizó su arte como una forma de profecía. Sus visiones apocalípticas parecen anticipar un futuro de caos y desorden. ¿Estaba realmente tratando de advertirnos sobre lo que podría suceder si no reconsideramos nuestras acciones? La figura del hombre en la pintura, que a menudo se encuentra perdido entre las tentaciones, podría simbolizar a toda la humanidad. ¿Quiénes somos, en última instancia, si no los arquitectos de nuestro propio destino? La influencia de Bosch se extiende a través de los siglos y ha inspirado a innumerables artistas y pensadores. ¿Cómo es posible que un hombre del siglo XV haya capturado tan perfectamente las ansiedades de la existencia humana? ¿Qué es lo que hace que su obra resuene todavía hoy, en un mundo que sigue enfrentando desafíos similares? Tal vez se deba a que sus pinturas no son solo imágenes, son espejos de nuestras almas. Pero, ¿quién fue realmente Hieronymus Bosch? Su vida sigue siendo un misterio tan profundo como su arte. Se sabe poco sobre su biografía. Sin embargo, su obra habla de una mente inquieta y un espíritu explorador. ¿Qué experiencias vivió que lo llevaron a crear tales visiones? ¿Acaso sus propias luchas internas se reflejan en los tormentos de sus personajes? Los símbolos que empleaba son otra fuente de fascinación. Cada figura, cada elemento en sus pinturas parece tener un significado oculto. Por ejemplo, la presencia recurrente de frutas y flores podría simbolizar la tentación y el deseo. Pero, ¿son estos símbolos universales o más bien específicos de la cultura de su época? ¿Qué secretos guardan esos colores vibrantes que nos invitan a mirar más allá de lo superficial? La interpretación de su obra ha variado a lo largo del tiempo. En algunos momentos se le ha visto como un moralista, en otros como un loco visionario. ¿Es posible que ambas interpretaciones sean válidas? Tal vez Bosch era consciente de los múltiples significados que su arte podía tener, permitiendo que cada espectador encontrara su propia verdad. ¿No es eso lo que hace que el arte sea tan poderoso? La religión, sin duda, jugó un papel crucial en la vida de Bosch. Sus obras están impregnadas de referencias bíblicas y teológicas, pero ¿hasta qué punto su fe influyó en su visión artística? ¿O podría ser que su arte fuera una forma de rebelarse contra las restricciones de la religión organizada de su tiempo? La ambigüedad de su mensaje deja mucho a la interpretación, lo que añade otra capa de misterio a su legado. El entorno sociopolítico de la época también tuvo su impacto. Europa estaba en una fase de transición, enfrentando cambios profundos en la estructura de poder y la moralidad. ¿Reflejan sus obras los temores de una sociedad que se sentía al borde de la transformación? Bosch estaba comentando sobre la fragilidad de la condición humana en un mundo en constante cambio. La figura de Bosch no solo se limitó a su tiempo, su influencia se siente en el arte contemporáneo. Muchos artistas modernos han tomado inspiración de su estilo único y su capacidad para desafiar la percepción. ¿Qué legado nos deja realmente? ¿Es su mensaje uno de desesperanza o, tal vez,
una invitación a la reflexión profunda sobre nuestras propias vidas. En conclusión, la obra de Hieronymus Bosch sigue siendo un tema de exploración y debate. Las preguntas sobre sus intenciones, su vida y su significado nos llevan a un viaje fascinante a través de la historia del arte. ¿Cómo es que un artista de hace siglos puede seguir desafiando nuestra percepción de la humanidad? Tal vez, al final, lo que nos muestra es que el verdadero misterio reside en nosotros mismos, en nuestras luchas, deseos y, sobre todo, en nuestra búsqueda de significado en un mundo lleno de incertidumbres. ¿Qué papel jugaron las sociedades herméticas en el Renacimiento europeo? Esta es una pregunta que ha intrigado a investigadores y curiosos por siglos. Durante esta época de esplendor cultural y científico, se gestaron grupos secretos que buscaban conocimientos prohibidos y verdades ocultas. Pero, ¿quiénes eran realmente estos grupos y cuál fue su influencia en el pensamiento renacentista? Los Rosacruces, por ejemplo, son quizás la sociedad hermética más famosa. Fundada en el siglo XVII, se cree que sus miembros eran un grupo de intelectuales que promovían una combinación de misticismo, ciencia y filosofía. Pero, ¿cómo lograron influir en el arte y la ciencia de su tiempo? Muchos pensadores renacentistas, incluidos algunos de los más destacados, estaban conectados a estas sociedades. Se especula que sus ideas sobre la naturaleza, el universo y el ser humano estaban impregnadas de simbolismo oculto. Otro grupo interesante es el de los alquimistas. Estos buscadores de la transmutación de metales y la búsqueda de la piedra filosofal no solo estaban interesados en la química, sino que también perseguían un conocimiento místico profundo. Fueron sus experimentos una forma de acercarse a lo divino. Algunos creen que la alquimia era más que simple ciencia. Era una vía espiritual que buscaba transformar no solo la materia, sino también el alma. En este contexto, ¿cómo podrían haber influido estos grupos en las obras de grandes artistas como Miguel Ángel o Rafael? El arte del Renacimiento está lleno de simbolismos que van más allá de lo que se ve a simple vista. Se dice que muchos de estos artistas estaban en contacto con pensadores ocultistas, lo que les permitió incorporar elementos esotéricos en sus obras. Podría ser que detrás de los retratos y las esculturas hubiera un mensaje oculto destinado a aquellos que supieran leerlo. Las ideas de la filosofía hermética, que enfatizaban la conexión entre el microcosmos y el macrocosmos, también tuvieron un impacto significativo. ¿Qué significa esto en términos de la comprensión del ser humano y su lugar en el universo? Muchos pensadores renacentistas creían que el hombre era un reflejo del cosmos, lo que se traduce en una búsqueda de la armonía y el equilibrio en todas las cosas. Esta visión holística influyó en la manera en que se abordó el arte, la ciencia y la medicina durante el Renacimiento. ¿Y qué hay de la figura de Giordano Bruno? Este filósofo y astrónomo, que fue perseguido por sus ideas heréticas, también tenía vínculos con sociedades secretas. Bruno promovió conceptos revolucionarios sobre el universo infinito y la pluralidad de mundos, pero sus creencias estaban profundamente enraizadas en la tradición hermética. ¿Acaso su trágico destino fue el resultado de desafiar las normas establecidas, o una consecuencia de su conexión con estas corrientes de pensamiento ocultas? A medida que avanzamos por el Renacimiento, nos encontramos con la figura de John Dee, quien fue tanto un científico como un mago. Dee tenía un interés particular en la comunicación con ángeles y exploró la posibilidad de acceder a conocimientos superiores a través de la alquimia y la astrología. Pero, ¿fue Dee un simple científico o un verdadero iniciado en los misterios del universo? Su vida está llena de enigmas que aún no han sido completamente resueltos. Las sociedades herméticas no solo influyeron en los pensadores, sino que también dejaron su huella en la arquitectura de la época. Las catedrales y edificios renacentistas están llenos de símbolos que reflejan creencias ocultas y conocimientos esotéricos. ¿Qué secretos podrían estar escondidos en sus muros? Algunos expertos sugieren que las proporciones, los números y los símbolos que adornan estas estructuras son testigos de un conocimiento antiguo que ha sido transmitido a lo largo de los siglos. A medida que la era del Renacimiento se desenvuelve, las ideas de la ciencia y la magia comienzan a entrelazarse, desdibujando las fronteras entre lo racional y lo místico. ¿Fue este un momento en el que el conocimiento se expandió, o se trató de un intento de mantener el control sobre lo que podría ser comprendido por la humanidad?
Muchos temían el poder que estos conocimientos ocultos podían dar a aquellos que los poseían. Las influencias de estas sociedades herméticas también se reflejan en la literatura de la época. Escritores como Tomás Moro y Francis Bacon exploraron ideas que resonaban con los principios de la alquimia y la filosofía hermética. Podría ser que sus obras fueran un medio para transmitir conocimientos secretos a una audiencia más amplia. La literatura del Renacimiento está impregnada de simbolismo que, al ser analizado, revela un mundo de conocimientos ocultos. Sin embargo, la historia de estas sociedades herméticas no está exenta de misterio. A menudo, sus actividades eran clandestinas, lo que ha llevado a la creación de mitos y leyendas en torno a sus prácticas. ¿Cuánto de lo que sabemos hoy en día es basado en hechos concretos y cuánto es pura especulación? La falta de documentación clara ha dejado un vacío que alimenta la curiosidad de historiadores y entusiastas por igual. A medida que reflexionamos sobre la influencia de estas sociedades en el Renacimiento, es importante considerar su legado en la actualidad. ¿Siguen existiendo similitudes entre las corrientes de pensamiento de hoy y las ideas que promovían estos grupos secretos? La búsqueda del conocimiento y la verdad sigue siendo un impulso humano fundamental, y en muchos sentidos, el Renacimiento europeo sirve como un recordatorio de que el saber es un camino lleno de misterios por descubrir. En conclusión, la influencia de las sociedades herméticas en el pensamiento renacentista es un tema fascinante y complejo que invita a explorar más allá de lo evidente. Los secretos que guardaron y los conocimientos que promovieron han dejado una huella indeleble en la historia de la humanidad. ¿Qué otros misterios nos esperan en el vasto océano del conocimiento oculto? La búsqueda de respuestas continúa y el Renacimiento sigue siendo un faro de intriga y exploración. La historia a menudo nos sorprende, y el Renacimiento europeo no es la excepción. Este periodo, que abarca desde finales del siglo XIV hasta el siglo XVII, fue un verdadero caldo de cultivo para la creatividad y el pensamiento innovador. Pero, ¿cómo es posible que una época tan rica en ideas y descubrimientos produzca a tantos genios aparentemente de la nada? Da Vinci, Galileo, Michelangelo. Todos brillaron con luz propia, pero ¿qué había detrás de su genialidad? Es inevitable preguntarse si esto fue simplemente una coincidencia histórica o si hubo factores ocultos que facilitaron la aparición de estos talentos. ¿Fue el entorno cultural de la época, con su renovado interés por el humanismo y la ciencia, lo que impulsó a estos individuos a alcanzar sus máximos potenciales? ¿O quizás hubo una conexión más profunda entre ellos que aún no hemos logrado desentrañar? Viajemos a Florencia, donde la familia Medici jugó un papel crucial en el patrocinio de artistas e intelectuales. ¿Cómo influyó este mecenazgo en el surgimiento de mentes brillantes? Al proporcionar apoyo financiero, los Medici no solo aseguraron la supervivencia de artistas, sino que también crearon un ambiente donde la innovación podía florecer. Sin duda, el acceso a talleres y academias estimuló el intercambio de ideas. Pero, ¿es suficiente esta explicación para entender el fenómeno de la genialidad colectiva? Hablemos de la educación. Durante el Renacimiento, el conocimiento de la antigüedad clásica fue redescubierto. Universidades comenzaron a florecer, y con ellas, nuevas formas de pensamiento. ¿Podría ser que la combinación de estudios en artes, ciencias, matemáticas y filosofía generara un terreno fértil para la creatividad? Este enfoque multidisciplinario permitió que las ideas se cruzaran y evolucionaran de formas inesperadas. Pero, ¿qué papel jugaron las influencias externas, como la llegada de nuevas ideas de Oriente, en este proceso? No se puede ignorar el impacto de la invención de la imprenta. Este avance revolucionario facilitó la difusión de conocimientos y descubrimientos. ¿Qué pasaría si la imprenta no hubiera existido? Tal vez la chispa de la genialidad se habría apagado antes de llegar a brillar. La facilidad de acceso a libros, tratados y obras de arte permitió que las ideas se propagaran rápidamente. Pero, ¿fue esto suficiente para explicar la explosión de talento en el Renacimiento? También es interesante considerar la conexión emocional y espiritual de estos genios con su época. La búsqueda del conocimiento no solo era intelectual. Muchos de estos artistas y científicos estaban impulsados por un deseo casi religioso de comprender el mundo.
¿Cuánto influyó esta sed de conocimiento en su capacidad para innovar? La espiritualidad y el arte estaban entrelazados, y esto les permitió explorar los límites de la creatividad. Sin embargo, no podemos dejar de lado la competencia. En un momento en que la fama y el reconocimiento eran vitales, la presión por sobresalir podía ser intensa. ¿Fue esta lucha constante lo que impulsó a estos genios a ir más allá de los límites conocidos? La rivalidad entre artistas como Miguel Ángel y Da Vinci probablemente estimuló su creatividad y los llevó a perfeccionar sus técnicas. A medida que exploramos estas interacciones, surge la pregunta de si el Renacimiento fue realmente un fenómeno europeo. La influencia de culturas del mundo islámico y el Renacimiento italiano se pueden rastrear en la ciencia y el arte de la época. ¿Qué papel jugaron estas culturas en el surgimiento de la genialidad? Es posible que la fusión de ideas de diferentes tradiciones haya creado un caldo de cultivo aún más rico y diverso. Aún hay más. Algunos teóricos sugieren que un cambio en la percepción del individuo durante este periodo permitió que las personas se vieran a sí mismas como agentes de cambio. ¿Podría ser que esta nueva visión del ser humano como creador y pensador fue lo que desencadenó el surgimiento de tantas mentes brillantes? La idea de que cada individuo tiene el potencial de dejar su huella en la historia es, en sí misma, una revolución. Por último, la pregunta que muchos se hacen es si este fenómeno de genialidad colectiva puede reproducirse en otras épocas. ¿Es posible que haya otros momentos en la historia donde se hayan dado circunstancias similares y que aún no hemos reconocido? La búsqueda de respuestas a estas preguntas nos lleva a descubrir que la historia no es lineal, sino un intrincado tejido de eventos y personas que se entrelazan de maneras inesperadas. Así que, a medida que miramos hacia atrás en el Renacimiento, no solo vemos una colección de genios aislados, sino un ecosistema dinámico de creatividad, colaboración y competencia. La genialidad no es un accidente, es el resultado de múltiples factores que, cuando se combinan, producen obras maestras y avances extraordinarios. ¿Qué otros misterios nos esperan en la historia? Y lo más importante, ¿seremos capaces de reconocerlos en nuestra propia época? El Renacimiento nos enseña que la búsqueda del conocimiento nunca termina, y siempre hay más por descubrir. La pintura La primavera de Sandro Botticelli es una obra que ha intrigado a generaciones de espectadores y críticos por igual. Pero, ¿qué es lo que realmente nos quiere transmitir? A simple vista, parece una celebración de la belleza y la fertilidad, con figuras mitológicas danzando en un jardín idílico. Pero, ¿hay algo más oculto en esta obra maestra? ¿Qué simbolismos pueden estar escondidos detrás de sus personajes y su composición? En el centro de la pintura encontramos a Venus, la diosa del amor, rodeada de figuras que parecen estar en un estado de movimiento y transformación. Pero, ¿por qué Botticelli eligió a Venus como figura central? ¿Qué simboliza su presencia en esta escena aparentemente festiva? A menudo se dice que Venus representa la belleza ideal y el amor divino, pero también podría interpretarse como la representación del deseo humano y su capacidad para generar vida. A la izquierda de Venus se encuentra la figura de las tres gracias, que son la personificación de la belleza, el encanto y la alegría. Pero, ¿cuál es el mensaje que Botticelli nos quiere transmitir a través de ellas? Estas tres figuras parecen estar en una danza armoniosa, sugiriendo que la belleza y la alegría son inseparables de la experiencia humana. Pero, ¿podría ser que esta danza también simbolice la unión de lo espiritual y lo terrenal? Del lado derecho de la pintura, encontramos a Mercurio, el mensajero de los dioses, quien parece estar ahuyentando las nubes. ¿Por qué Botticelli eligió incluir a Mercurio en esta obra? Algunos interpretan su presencia como un simbolismo de la inteligencia y el conocimiento, sugiriendo que la razón y la sabiduría son necesarias para alcanzar la belleza y la armonía. ¿Podría ser que Botticelli nos esté diciendo que, para disfrutar de la vida, necesitamos también un toque de racionalidad? Al fondo, se pueden observar árboles frutales y una rica vegetación que evocan la abundancia y la fertilidad de la primavera. Pero, ¿por qué esta elección de ambiente? La primavera ha sido tradicionalmente un símbolo de renacimiento y nuevos comienzos.
Podría ser que Botticelli esté sugiriendo que el amor y la belleza florecen en la vida, al igual que la naturaleza renace cada año. Los colores vibrantes de la obra también juegan un papel crucial en su interpretación. ¿Qué papel tiene el color en la narrativa visual de Botticelli? Los suaves tonos pastel contrastan con los colores más intensos de la vestimenta de las figuras, creando una tensión que invita a la reflexión. ¿Podría ser que esta tensión simbolice la lucha entre el deseo y la razón, entre lo divino y lo humano? La figura de Flora, la diosa de las flores, aparece en el lado derecho, esparciendo pétalos sobre la escena. Pero, ¿qué significa realmente su acción? Algunos sugieren que Flora es un símbolo de la fertilidad, pero también podría representar la idea de que el amor y la belleza son efímeros y deben ser celebrados en el momento presente. ¿Acaso Botticelli nos está recordando la importancia de disfrutar de la belleza de la vida antes de que se desvanezca? La relación entre las figuras también es digna de análisis. ¿Qué nos dicen las miradas y las posturas de los personajes? La conexión entre ellos sugiere una danza de interacciones humanas, donde cada figura desempeña un papel crucial en la narrativa. ¿Podría ser que Botticelli estuviera explorando la complejidad de las relaciones humanas y la interdependencia que existe entre el amor y la amistad? Algunos historiadores del arte han sugerido que la primavera no solo es una celebración de la belleza, sino una reflexión sobre el amor platónico. ¿Qué implicaciones tiene esta lectura? Si consideramos que Botticelli estaba influenciado por las ideas neoplatónicas de su tiempo, podría ser que la obra esté invitando a la contemplación de un amor más profundo, que trasciende lo físico y se adentra en lo espiritual. La influencia del contexto histórico también es crucial para entender la primavera. En una época de cambio y renovación, marcada por el Renacimiento, la obra de Botticelli refleja una búsqueda de significado en un mundo que estaba empezando a alejarse de la Edad Media. ¿Cómo se relaciona esto con la idea de un renacimiento del arte y la cultura? La obra puede interpretarse como un símbolo de la esperanza y el deseo de un futuro más brillante. Mientras exploramos los misterios de la primavera, también surge la pregunta sobre el papel de Botticelli como artista. ¿Era simplemente un ejecutor de encargos o un visionario que buscaba transmitir un mensaje? Su técnica y estilo únicos sugieren que Botticelli no solo quería crear una hermosa imagen, sino también invitar al espectador a cuestionar y reflexionar sobre la vida y el amor. Por último, el misterio que rodea a esta pintura radica en su interpretación plural. Cada espectador puede encontrar un nuevo significado en cada mirada. ¿Cómo influyen nuestras propias experiencias y creencias en la forma en que percibimos la obra? La belleza de la primavera reside en su capacidad para evocar preguntas y emociones, dejando abierta la puerta a múltiples interpretaciones. Así, la primavera de Botticelli no es solo una pintura, es un enigma lleno de simbolismos y significados ocultos. Cada figura, cada color y cada detalle nos invita a sumergirnos en un mundo de belleza y reflexión, recordándonos que el arte, en su forma más pura, es una ventana hacia la complejidad de la experiencia humana. ¿Qué misterios más podrían estar escondidos en las obras de esta época dorada del Renacimiento? Sin duda, la búsqueda de respuestas continúa. El manuscrito Hypnerotomachia Polifili es una de las obras más enigmáticas del Renacimiento, un texto que ha desconcertado a historiadores, lingüistas y curiosos durante siglos. Pero, ¿qué es exactamente este misterioso libro? Publicado en 1499, su título se traduce como La lucha de amor en un sueño, y está lleno de imágenes oníricas que parecen sacadas de un mundo de fantasía. Pero, ¿quién lo escribió? La identidad de su autor sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que fue Francesco Colonna, un monje veneciano, mientras que otros creen que podría haber sido una figura anónima. ¿Por qué esta obra ha sido atribuida a diferentes autores a lo largo de los años? El contenido del manuscrito es tan intrigante como su autoría. Su narrativa sigue a Polifilo, un amante que busca a su amada, Polia, en un paisaje lleno de símbolos y alegorías. Pero, ¿qué representan estas imágenes? Cada página está repleta de ilustraciones detalladas que muestran jardines, templos y figuras mitológicas. Estas imágenes no solo son bellas, sino que también parecen tener significados ocultos. ¿Podrían ser una representación de los deseos y aspiraciones del ser humano?
o tal vez un reflejo de las complejidades del amor y la búsqueda de la verdad. A lo largo de la obra, el uso del lenguaje es igualmente intrigante. El Hypnerotomachia Polifili está escrito en una mezcla de italiano, latín y griego, lo que lo convierte en un desafío para cualquier lector. ¿Por qué el autor eligió esta mezcla de idiomas? Algunos creen que esto refleja la diversidad cultural del Renacimiento, un período en el que las ideas fluían entre diferentes civilizaciones. Pero, ¿podría haber un significado más profundo detrás de esta elección? Tal vez el autor estaba tratando de comunicar algo que solo podría ser entendido por un selecto grupo de eruditos. A medida que avanzamos en la historia de Polifilo, nos encontramos con una serie de personajes y eventos que parecen sacados de un sueño. Desde ninfas y dioses hasta imágenes de la naturaleza, cada elemento tiene su propio simbolismo. ¿Qué lecciones o advertencias nos está transmitiendo el autor a través de estos personajes? Muchos estudiosos han sugerido que el libro es una alegoría de la búsqueda del conocimiento y la iluminación, pero ¿es posible que haya otros niveles de interpretación que aún no hemos descubierto? El contexto histórico también juega un papel crucial en la interpretación del Hypnerotomachia Polifili. En un tiempo donde la ciencia y la filosofía estaban en auge, la obra parece ofrecer una crítica a las limitaciones del conocimiento humano. ¿Podría ser que el autor estuviera sugiriendo que la verdadera comprensión está más allá de lo que podemos ver y tocar? Tal vez el viaje de Polifilo no sea solo una búsqueda romántica, sino una búsqueda de la sabiduría. A medida que profundizamos en el manuscrito, nos damos cuenta de que su legado se extiende más allá de su contenido. La obra ha influido en escritores y artistas a lo largo de los siglos, inspirando a muchos a explorar sus propios sueños y deseos. ¿Cómo es posible que un texto tan antiguo siga resonando en la cultura moderna? Quizás su misterio perdura porque toca temas universales que todos enfrentamos: el amor, la pérdida y la búsqueda de significado. Una de las características más intrigantes de esta obra es su rica iconografía. Las imágenes del Hypnerotomachia Polifili están llenas de detalles que invitan a ser explorados. ¿Qué significan realmente estos símbolos? Algunos investigadores han sugerido que representan conceptos filosóficos, mientras que otros creen que son meras manifestaciones de la imaginación del autor. Sin embargo, el hecho de que tantos intentos se hayan hecho para desentrañar su significado indica que hay algo más allá de la superficie. El manuscrito también plantea preguntas sobre la percepción del tiempo. La narrativa de Polifilo se desarrolla en un mundo que parece estar fuera de la realidad. ¿Es esto una representación de cómo los sueños pueden distorsionar nuestra comprensión del tiempo? Tal vez el autor nos está mostrando que el amor y el conocimiento no están sujetos a las mismas reglas que el mundo físico. En este sentido, el Hypnerotomachia Polifili podría ser visto como una obra que desafía nuestras nociones de la realidad. La influencia del Hypnerotomachia Polifili se puede ver en diversas obras de arte y literatura posteriores. Su mezcla de fantasía y realidad ha inspirado a muchos a crear sus propias interpretaciones de los sueños. ¿Qué nos dice esto sobre la naturaleza del arte y la creatividad? Podría ser que el impulso de crear surge precisamente de la necesidad de explorar lo desconocido y lo inexplorado. El misterio que rodea al Hypnerotomachia Polifili no solo se limita a su autoría o su contenido, sino que también se extiende a su destino. A pesar de su impacto en el Renacimiento, el manuscrito fue casi olvidado durante siglos hasta que fue redescubierto en el siglo XIX. ¿Por qué fue tan fácil olvidar una obra tan significativa? Tal vez esto refleje la naturaleza cambiante del interés humano y cómo el tiempo puede desvanecer incluso las obras más brillantes. Los secretos de este manuscrito pueden, en última instancia, ser un espejo de nuestras propias preguntas sobre el amor, el conocimiento y la búsqueda de sentido. ¿Qué nos enseña el viaje de Polifilo sobre nuestras propias vidas? Tal vez, al explorar estos misterios, encontremos respuestas a preguntas que hemos llevado con nosotros a lo largo de los años. La historia del Hypnerotomachia Polifili es un recordatorio de que el arte tiene el poder de trascender el tiempo y el espacio, conectándonos con las preocupaciones más profundas de la humanidad. En conclusión, el Hypnerotomachia Polifili sigue siendo un enigma fascinante que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia búsqueda de significado.
A través de sus imágenes, su lenguaje y su narrativa, nos enfrenta a preguntas que van más allá de su época. Este manuscrito del Renacimiento no solo es un testimonio de la creatividad de su autor, sino también de la eterna curiosidad humana por comprender lo desconocido. ¿Qué otros secretos se esconden en sus páginas? ¿Qué misterios aún nos quedan por resolver en la rica tapestría de la historia? La historia del arte está llena de obras maestras que han dejado huella en la humanidad, pero hay algunas que, a pesar de su relevancia, han desaparecido sin dejar rastro. Un ejemplo fascinante es la pintura La batalla de Anghiari, de Leonardo da Vinci. Un mural que, según se dice, capturó la esencia de un enfrentamiento bélico entre las tropas florentinas y milanesas en 1450. Pero, ¿dónde se encuentra ahora esta obra? ¿Por qué se ha convertido en un misterio tan intrigante? Para entender su desaparición, es crucial conocer el contexto en el que fue creada. Leonardo da Vinci fue encargado de este mural para adornar el Salón de los 500 en el Palazzo Vecchio de Florencia. La obra prometía ser un espléndido ejemplo de su genio artístico y su habilidad para captar el movimiento y la emoción. Sin embargo, nunca llegó a completarse. La historia cuenta que, tras varios problemas técnicos y disputas políticas, el mural quedó inconcluso y eventualmente se perdió en el tiempo. Pero, ¿es eso todo lo que sabemos? Algunos historiadores creen que la obra podría estar oculta en las paredes del mismo Palazzo Vecchio. Durante una restauración en el año 2001, se descubrieron frescos que podrían estar relacionados con la batalla de Anghiari. Sin embargo, la búsqueda de la pintura ha sido complicada y llena de teorías, rumores y sobre todo preguntas sin respuesta. ¿Podría estar oculto un tesoro artístico esperando a ser descubierto? Mientras tanto, el legado de Leonardo no se limita solo a esta obra. Su habilidad para innovar y experimentar con técnicas pictóricas ha llevado a muchos a preguntarse si su genio pudo haber sido un factor en la desaparición de su obra maestra. ¿Acaso sus ambiciones artísticas lo llevaron a asumir más de lo que podía manejar? A lo largo de los siglos, varios artistas y arqueólogos han intentado desentrañar este misterio, pero las pistas suelen ser escasas y confusas. Algunos especulan que, tras la muerte de Leonardo, su obra fue olvidada y relegada a un segundo plano. ¿Qué destino corrieron otras obras contemporáneas que, aunque no tan célebres, también fueron importantes en su época? Lo curioso es que la batalla de Anghiari no es la única pintura perdida de Leonardo. Hay otras obras mencionadas en documentos históricos que simplemente han desaparecido. Esto plantea una inquietante pregunta. ¿Cuántas obras maestras han sido tragadas por el tiempo y la historia, y nunca conoceremos sus maravillas? Algunos críticos han tratado de recrear la obra basándose en las descripciones de contemporáneos de Leonardo, pero estas recreaciones nunca capturan la esencia de lo que pudo haber sido. ¿Puede el arte ser realmente sustituido por interpretaciones? Es un debate que sigue vigente en el mundo del arte. La fascinación por la batalla de Anghiari ha inspirado numerosas teorías de conspiración y leyendas urbanas. Algunos creen que podría haber sido destruida deliberadamente por quienes no querían que su mensaje fuera difundido. Otros piensan que simplemente se perdió en las múltiples reformas y cambios del Palazzo Vecchio. ¿Es posible que haya más secretos ocultos en las estructuras de la arquitectura renacentista que aún no hemos descubierto? La búsqueda de la pintura también ha dado lugar a un renovado interés por la obra de Leonardo en general. Este enigma ha impulsado a historiadores y entusiastas del arte a investigar más sobre su vida y su proceso creativo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos realizados, la batalla de Anghiari sigue siendo solo un eco en la historia del arte. El misterio de las obras perdidas no se limita a Leonardo. A lo largo del Renacimiento, numerosas obras han desaparecido, dejando a los investigadores en un estado de asombro. ¿Qué otras maravillas se han perdido en el tiempo? ¿Y qué historias contarían si aún pudieran ser vistas? A medida que la tecnología avanza, surgen nuevas posibilidades para la investigación de estas obras perdidas. Métodos de escaneo y análisis de imágenes están permitiendo a los expertos descubrir detalles ocultos en las obras que aún existen. Pero, ¿será suficiente para resolver los misterios de las que ya no están? En última instancia, la desaparición de la batalla de Anghiari
y otras obras maestras perdidas nos recuerda la fragilidad del legado artístico. La historia puede ser cruel, y el tiempo, implacable. Nos deja con una profunda admiración por lo que fue y un anhelo por lo que pudo haber sido. Aunque no podamos recuperar estas obras, su memoria perdura, y su misterio sigue siendo un hilo que une el pasado con el presente. Así que, mientras seguimos buscando respuestas y desentrañando los secretos del Renacimiento europeo, recordemos que el arte no solo reside en lo que podemos ver, sino también en lo que ha quedado en el olvido. Quién sabe cuántas maravillas están esperando ser redescubiertas. ¿Qué ocurrió en la noche del 27 de abril de 1478 en Florencia? Si echamos un vistazo a la historia, encontraremos que esta fecha marcó un oscuro capítulo en la vida de la familia Medici, una de las más influyentes de la época renacentista. El asesinato de Giuliano de Medici no fue solo un acto de violencia, sino un intento desesperado por parte de la familia Pazzi, quienes estaban decididos a derrocar a los Medici y recuperar el poder que habían perdido. Pero, ¿cuáles fueron las verdaderas motivaciones detrás de este audaz complot? Giuliano, conocido por su carácter carismático y su estilo de vida lujoso, era el hermano de Lorenzo de Medici, un líder político y cultural. La familia Pazzi, resentida por la influencia de los Medici, decidió que era tiempo de actuar. ¿Cómo planearon llevar a cabo este asesinato y quiénes estuvieron realmente involucrados en la conspiración? Se dice que la familia Pazzi se alió con algunos nobles descontentos y, sorprendentemente, incluso con la Iglesia. Todo estaba en marcha para un golpe que cambiaría el rumbo de la historia florentina. La mañana del 27 de abril, Giuliano se encontraba asistiendo a la misa en la Catedral de Santa María del Fiore. Imagínate la escena, un hombre joven, rodeado de amigos y aliados, sin sospechar que su vida estaba a punto de terminar. En ese momento, los conspiradores estaban escondidos, esperando el momento preciso para actuar. ¿Cuáles fueron los detalles de ese momento fatídico? En un ataque brutal, un grupo de asesinos se abalanzó sobre Giuliano, apuñalándolo repetidamente. Pero el plan no salió exactamente como se esperaba. Mientras que Giuliano cayó, su hermano Lorenzo se las arregló para escapar del ataque. ¿Por qué el asesinato de Giuliano no logró debilitar a los Medici como se pensaba? A pesar de la tragedia, el pueblo florentino se unió aún más a Lorenzo, quien se convirtió en un símbolo de resistencia. Esto nos lleva a preguntarnos por qué la muerte de Giuliano no generó el caos que los Pazzi habían anticipado. La respuesta podría estar en la percepción pública. Giuliano era querido, pero Lorenzo era un líder nato. Su capacidad para manejar la crisis y el apoyo de su familia y aliados le permitió no solo sobrevivir, sino consolidar aún más su poder. ¿Qué medidas tomó Lorenzo para asegurarse de que este complot no quedara impune? La reacción de Lorenzo fue rápida y feroz. En un giro de los acontecimientos, la familia Pazzi fue perseguida y castigada, lo que resultó en la ejecución de varios de sus miembros. La conspiración Pazzi no solo buscaba eliminar a los Medici, sino que también reveló las tensiones políticas y sociales de la época. ¿Qué otros intereses estaban en juego? La lucha por el control de Florencia no era solo un asunto familiar, involucraba a varias facciones, cada una con sus propias agendas. Este conflicto es un claro ejemplo de cómo el poder y la ambición pueden llevar a actos extremos. Pero, ¿qué legado dejó el asesinato de Giuliano? Este evento tuvo repercusiones que se sintieron a lo largo del tiempo. La familia Medici se volvió aún más poderosa, y la historia de la conspiración se transformó en un símbolo de traición y venganza. ¿Por qué continúa fascinando a historiadores y aficionados por igual? La mezcla de intriga política, lealtades quebrantadas y la lucha por el poder nos recuerda que la historia está llena de giros inesperados. En la cultura popular, la historia de Giuliano y Lorenzo ha sido retratada en libros, películas y series. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por la traición y la ambición? Tal vez es porque, en el fondo, todos tenemos curiosidad por los secretos del poder y lo que la gente es capaz de hacer para conseguirlo. La historia de los Medici es un poderoso recordatorio de que, en el corazón del Renacimiento, no solo existía el arte y la belleza, sino también la oscuridad del conflicto humano. La pregunta final que podemos hacernos es, ¿cuál es el verdadero costo del poder? La muerte de Giuliano de Medici nos deja con más preguntas que respuestas.
¿Cuántas otras conspiraciones y traiciones se ocultaron bajo la superficie de la Florencia renacentista? A medida que exploramos estos misterios, nos damos cuenta de que la historia no solo se trata de eventos y fechas, sino de las historias humanas que dan vida a esos momentos. La intriga y la ambición de la era renacentista siguen atrapando nuestra imaginación, invitándonos a desenterrar más secretos que permanecen escondidos en las sombras del tiempo. ¿Podría haber funcionado realmente la supuesta máquina voladora de Leonardo da Vinci? Este enigma ha fascinado a historiadores e ingenieros por siglos, y es hora de desentrañar sus secretos. A lo largo de su vida, Da Vinci fue conocido no solo como un pintor excepcional, sino también como un inventor visionario. Sus cuadernos están llenos de ideas innovadoras, y entre ellas se encuentra la idea de volar, un sueño que ha acompañado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. La máquina voladora de Da Vinci, a menudo descrita como un ornitóptero, es un diseño que intenta imitar el vuelo de los pájaros. Pero, ¿cómo llegó Da Vinci a concebir esta extraordinaria idea? A través de la observación meticulosa de la naturaleza, estudió el vuelo de las aves y los principios de la aerodinámica. Sin embargo, hay un detalle que intriga a los investigadores. ¿Por qué nunca se construyó una versión funcional de su máquina durante su vida? Es posible que la tecnología de su tiempo no fuese suficiente para llevar a cabo su visión. Da Vinci vivió en el siglo XV, una época marcada por limitaciones en los materiales y la comprensión de la física. Pero, ¿y si su máquina voladora realmente tenía un propósito oculto? Algunos teóricos sugieren que, más que un simple intento de volar, podría haber sido un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la superación de los límites humanos. Además, vale la pena considerar la influencia de la cultura renacentista en sus ideas. En un período donde la curiosidad por el mundo natural florecía, podría ser que Leonardo estuviera explorando conceptos que iban más allá de la mera mecánica del vuelo. Quizás su máquina voladora era una metáfora de la aspiración humana a alcanzar lo inalcanzable, un reflejo de la mente renacentista que buscaba descubrir nuevas fronteras. Pero, ¿qué hay de los diseños en sí? Algunos de sus bocetos muestran un aparato que se asemeja más a un helicóptero que a un avión. ¿Cómo era posible que un hombre del siglo XV pudiese concebir algo tan avanzado? El diseño revela una comprensión sorprendente de la física y el movimiento. Sin embargo, la cuestión persiste. Si sus ideas eran tan brillantes, ¿por qué fracasaron en ser implementadas? La falta de tecnología adecuada es un factor significativo, pero también hay que considerar la cuestión del financiamiento. Muchos de los inventos de Da Vinci dependían de mecenas que estuvieran dispuestos a invertir en sus visiones. ¿Acaso sus ideas fueron consideradas demasiado arriesgadas en un momento en que la supervivencia política y económica era prioritaria? Este contexto podría haber llevado a que su máquina voladora quedara relegada a simples dibujos en sus cuadernos. Sin embargo, no se puede negar que el legado de Da Vinci ha inspirado a generaciones de inventores. En el siglo XIX, cuando la tecnología comenzó a avanzar a pasos agigantados, muchos miraron hacia atrás en busca de inspiración. ¿Podría ser que la máquina voladora de Da Vinci fuera, en su esencia, un precursor de los vuelos modernos? La historia del vuelo es un relato de sueños convertidos en realidad, y Leonardo es un personaje clave en ese relato. Además, la fascinación por su máquina no solo radica en su diseño, sino en lo que representa, la intersección entre arte y ciencia. Da Vinci no era solo un artista, era un pensador multidisciplinario que entendía la importancia de la experimentación. ¿Hasta qué punto sus ideas sobre el vuelo influyeron en otros campos? Su búsqueda de la verdad y la belleza en la naturaleza reflejan un ideal renacentista que todavía resuena hoy en día. La máquina voladora también puede ser vista como una representación de la curiosidad insaciable que caracteriza al ser humano. A través de los siglos, la humanidad ha soñado con volar, y cada intento ha sido un paso hacia la realización de ese sueño. ¿Qué impulsó a Da Vinci a explorar el vuelo? Tal vez fue su deseo de entender el mundo que lo rodeaba. Un impulso que ha llevado a muchos a desafiar las limitaciones de su tiempo. El misterio de la máquina voladora de Da Vinci nos invita a reflexionar sobre la creatividad y la innovación. Nos recuerda que incluso las ideas más audaces pueden tardar siglos en hacerse realidad. ¿Qué otros secretos se esconden en los cuadernos de este genio?
A medida que exploramos su obra, nos encontramos con un legado que no solo desafía nuestra comprensión del pasado, sino que también nos inspira a seguir soñando. Finalmente, el enigma de la máquina voladora no es solo un relato de un diseño fallido, es una ventana a la mente de uno de los más grandes genios que haya existido. La búsqueda de Leonardo da Vinci por el conocimiento y su deseo de volar permanecen vivas en cada uno de nosotros. ¿Quién sabe qué otras maravillas podrían surgir si continuamos siguiendo sus pasos y alimentando nuestra curiosidad? La historia de la máquina voladora es, en última instancia, una celebración de la creatividad humana y un recordatorio de que los sueños, aunque parezcan lejanos, pueden acercarse con determinación y pasión. La famosa pintura La Última Cena de Leonardo da Vinci es más que una simple representación de un momento bíblico. Cada detalle de la obra parece cargado de significado, invitando a los observadores a cuestionar lo que realmente está ocurriendo. Pero, ¿qué es lo que realmente significan los gestos, las miradas y los símbolos presentes en esta obra maestra? Comencemos con la figura de Jesús, que está en el centro de la composición. Su postura, con los brazos extendidos, parece transmitir un mensaje claro. Está a punto de revelar un secreto que cambiará el curso de la historia. Pero, ¿por qué sus discípulos reaccionan de manera tan diversa? Observemos a Judas, quien parece alejado del resto, con una bolsa que simboliza la traición. ¿Es posible que Da Vinci estuviera comentando sobre la naturaleza humana y la lucha entre el bien y el mal a través de estas interacciones? A su izquierda, Pedro se muestra agitado, empujando a Juan, quien parece desmayarse. Esto plantea una pregunta intrigante. ¿Fue Da Vinci un observador de la complejidad de las relaciones humanas? Cada discípulo representa reacciones diferentes ante la misma noticia. ¿Podría ser que Da Vinci estaba revelando la diversidad de emociones humanas frente al cambio y la revelación de la verdad? Sin embargo, el verdadero misterio radica en la figura de María Magdalena. Algunas teorías sugieren que ella podría estar en la mesa, no solo como una discípula, sino como una figura central. ¿Por qué se ha debatido tanto sobre su presencia? ¿Era ella una compañera de Jesús o un símbolo del conocimiento oculto que ha sido relegado a un segundo plano por la historia oficial? La escena también está llena de simbolismo numérico. Da Vinci incluye un grupo de 3 en la parte central, que podría representar la Trinidad, mientras que los 12 apóstoles se agrupan en 4 grupos de 3. ¿Es posible que cada número tenga un significado oculto que se relaciona con conceptos más profundos de la espiritualidad y la filosofía renacentista? Los colores y las sombras en la pintura también juegan un papel crucial. La luz que emana de Jesús parece ser una guía, contrastando con la oscuridad que rodea a Judas. ¿Es esto una representación de la lucha entre la luz del conocimiento y la oscuridad de la ignorancia? ¿Qué intentaba transmitir Da Vinci con su elección de colores y su técnica de esfumato, que difumina los contornos y da vida a la escena? Los elementos arquitectónicos del fondo no son menos intrigantes. La ventana detrás de Jesús sugiere una conexión con el mundo exterior y la divinidad. ¿Podría ser que Da Vinci estaba sugiriendo que la verdad y la luz son accesibles solo a través de la comprensión y la introspección? La perspectiva utilizada en la pintura parece guiar nuestra mirada hacia el centro, generando un sentido de profundidad que invita al espectador a perderse en la escena. El uso de la simetría también merece ser mencionado. La disposición de los apóstoles y el equilibrio que se logra en la composición son elementos que reflejan el ideal renacentista de armonía. Puede ser que Da Vinci estuviera comunicando que, a pesar de la discordia y la traición, hay un orden subyacente en el universo que se manifiesta a través del arte. Las miradas cruzadas entre los apóstoles son otra faceta fascinante. Cada expresión es única, lo que plantea la pregunta: ¿es posible que estas miradas revelen secretos sobre la naturaleza de la lealtad y la traición? La tensión en la escena parece palpable, y cada personaje está inmerso en su propio mundo emocional, lo que hace que el espectador se pregunte sobre sus historias individuales. A medida que nos adentramos más en la obra, surgen más preguntas. ¿Qué papel juegan los alimentos en la mesa? El pan y el vino, símbolo del cuerpo y la sangre de Cristo, parecen estar presentes en una abundancia que contrasta con el oscuro destino que aguarda.
¿Están estos elementos destinados a recordarnos la dualidad de la vida y la muerte, la sacralidad y la traición? La Última Cena también se convierte en un punto de partida para explorar la relación entre el arte y la espiritualidad. ¿Cómo influye el contexto cultural y religioso del Renacimiento en la interpretación de esta obra? La búsqueda del conocimiento y la verdad se entrelazan en la narrativa de la pintura, creando un diálogo entre lo divino y lo humano. No olvidemos el impacto que esta pintura ha tenido a lo largo de los siglos, porque ha capturado la imaginación de tantas generaciones. Quizás porque plantea preguntas sobre la fe, la traición y la naturaleza humana, temas que siguen siendo relevantes hoy en día. La Última Cena, más que una representación de un evento histórico, se convierte en un espejo de nuestras propias luchas y decisiones. Finalmente, ¿qué secretos aún podrían revelarse a través de un análisis más profundo? La obra de Da Vinci sigue siendo objeto de estudio y admiración, y cada nueva interpretación añade capas a su significado. La Última Cena nos invita a reflexionar no solo sobre lo que vemos, sino sobre lo que sentimos y pensamos al contemplarla, recordándonos que, en el corazón del Renacimiento, se encuentra un deseo insaciable de entender el mundo que nos rodea. Las predicciones de Nostradamus han fascinado a personas de todas las épocas, pero ¿realmente anticipó eventos históricos? Michel de Nostredame, conocido como Nostradamus, fue un médico y astrólogo del siglo XVI que dejó un legado de enigmáticos versos. Su obra más famosa, Las Profecías, ha sido objeto de estudio e interpretación durante siglos, pero ¿qué hay detrás de sus crípticas palabras? Al leer sus cuartetos, uno no puede evitar preguntarse, ¿cómo es que estas visiones han sido interpretadas para encajar en eventos como la Revolución Francesa, las guerras mundiales o incluso los atentados del 11 de septiembre? Nostradamus utilizó un lenguaje simbólico y una mezcla de idiomas que hace que sus textos sean tan ambiguos como fascinantes. Pero, ¿acaso eso no es parte de su atractivo? La interpretación de sus escritos puede ser tan amplia que parece que todo puede encajar, lo que despierta el interés de quienes creen que sus predicciones son exactas. Un aspecto intrigante es la conexión entre sus visiones y elementos del contexto histórico de su tiempo. Nostradamus vivió en una era de gran agitación política y religiosa, y sus profecías están embebidas en ese ambiente. Esto plantea una pregunta crucial. ¿Sus visiones eran realmente predicciones o reflejos de los miedos y esperanzas de su época? ¿Podrían ser interpretadas como advertencias sobre el futuro o simplemente como una expresión del presente? Algunos investigadores sugieren que Nostradamus era un hombre de su tiempo, que utilizaba sus conocimientos sobre astrología y la historia para hacer conjeturas sobre lo que podría venir, pero ¿es posible que haya tenido un don excepcional para prever el futuro? Muchos creen que sus habilidades eran más bien una combinación de intuición aguda y un profundo entendimiento de la naturaleza humana. Después de todo, el comportamiento humano es a menudo predecible, lo que podría ayudar a explicar por qué ciertas profecías parecen coincidir con eventos históricos. No obstante, la cuestión de la autenticidad de sus predicciones es un tema candente. ¿Cómo podemos saber qué es lo que realmente dijo Nostradamus y qué es producto de la interpretación posterior? Con el paso de los años, sus cuartetos han sido traducidos y reinterpretados, lo que ha llevado a una confusión considerable. Algunas personas argumentan que las versiones modernas de sus profecías distorsionan su mensaje original, mientras que otros creen que su ambigüedad es precisamente lo que hace que sus palabras sean eternas. Además, la figura de Nostradamus ha sido explotada en la cultura popular, en películas, libros y programas de televisión. Este fenómeno ha llevado a que muchas personas aborden sus profecías con una mezcla de escepticismo y curiosidad. ¿Es Nostradamus un verdadero profeta o solo un producto de la imaginación colectiva? Esta pregunta sigue siendo motivo de debate. Es curioso cómo, a través de los siglos, algunas de sus profecías han sido utilizadas para justificar creencias y eventos. Por ejemplo, su famosa predicción sobre las grandes guerras ha sido citada en múltiples ocasiones para hablar de conflictos que han sacudido al mundo. Pero, ¿no es un tanto arriesgado atribuirle tal precisión a un texto tan críptico? La interpretación de sus versos puede variar enormemente, y eso abre la puerta a muchas posibilidades, algunas de las cuales parecen más fantasiosas que reales.
La figura de Nostradamus también ha sido objeto de polémica en el ámbito religioso. Algunos lo ven como un hereje, mientras que otros lo consideran un hombre de fe que buscaba entender el plan divino. ¿Acaso sus visiones eran un intento de revelar verdades ocultas? Al parecer, Nostradamus creía que sus profecías eran un medio para advertir a la humanidad sobre los peligros venideros. Pero, ¿cómo puede una persona, incluso con la mejor de las intenciones, predecir el futuro con tal precisión? En el ámbito académico, hay quienes han intentado desentrañar el misterio de Nostradamus utilizando métodos científicos, analizando la frecuencia de palabras y patrones en sus escritos. Sin embargo, la naturaleza de sus profecías permite múltiples interpretaciones, lo que complica aún más cualquier intento de llegar a una conclusión definitiva. La pregunta persiste: ¿es posible establecer un vínculo claro entre sus palabras y los acontecimientos históricos? Un aspecto fascinante es cómo las predicciones de Nostradamus han evolucionado con el tiempo. Lo que una vez se interpretó de una manera puede cambiar drásticamente con el contexto actual. Esto nos lleva a reflexionar: ¿es el significado de sus palabras tan flexible porque son enigmáticas, o porque la humanidad siempre busca respuestas a sus miedos y esperanzas? Nostradamus ha sido adaptado a las circunstancias de cada época, convirtiéndose en un espejo de nuestra propia historia. Las predicciones de Nostradamus no solo han intrigado a historiadores, sino también a psicólogos y sociólogos, quienes analizan por qué las personas se sienten atraídas por la idea de un futuro predicho. Este deseo de conocer lo desconocido puede ser una manifestación de nuestra necesidad de control en un mundo incierto. Pero, ¿hasta qué punto es saludable aferrarse a tales profecías? La fascinación por Nostradamus puede ser tanto un reflejo de nuestra curiosidad como un signo de nuestra vulnerabilidad. En última instancia, la figura de Nostradamus sigue siendo un enigma. Sus profecías han desafiado la lógica y han despertado el interés de generaciones. La pregunta no es solo si realmente predijo el futuro, sino más bien qué dice sobre nuestra propia necesidad de buscar respuestas. ¿Nos ofrece su legado una visión del futuro o simplemente nos recuerda la complejidad del presente? La historia de Nostradamus es, en sí misma, un misterio que continúa atrayendo la atención de aquellos que buscan entender los secretos del pasado y las posibilidades del futuro. El hombre de Vitruvio, una de las obras más emblemáticas de Leonardo da Vinci, ha fascinado a historiadores, artistas y curiosos por siglos. Pero, ¿realmente es solo un simple estudio anatómico? ¿O encierra un profundo secreto que ha permanecido oculto a lo largo del tiempo? Cuando observamos esta famosa imagen de un hombre en dos posiciones, con brazos y piernas extendidos dentro de un círculo y un cuadrado, surge la pregunta: ¿qué significa realmente esta representación? Leonardo se inspiró en el trabajo del arquitecto romano Vitruvio, quien creía que el cuerpo humano era el modelo perfecto para la proporción en la arquitectura. Pero, ¿por qué elegir esta analogía? La conexión entre el ser humano y la geometría parece ir más allá de lo estético. En la obra de Leonardo, el hombre de Vitruvio no solo se convierte en un símbolo de la belleza ideal, sino que también sugiere un código más profundo que une el arte, la ciencia y la espiritualidad. ¿Es posible que el famoso dibujo sea un mapa del microcosmos humano? Algunos investigadores han sugerido que los elementos geométricos en la obra reflejan conceptos filosóficos que abordan la armonía del universo. La idea de que el ser humano es un reflejo del cosmos ha sido un pilar del pensamiento renacentista. Al colocar al hombre en el centro de estas figuras geométricas, ¿está Leonardo insinuando que la humanidad tiene un lugar especial en el tejido del universo? Pero la obra va más allá. El hombre de Vitruvio también puede interpretarse como un símbolo de la búsqueda del conocimiento y la verdad. En una época donde el pensamiento científico comenzaba a desafiar las creencias tradicionales, este dibujo podría ser una declaración de que el entendimiento humano es la clave para descifrar los misterios del mundo. ¿Estamos entonces ante una invitación a explorar y cuestionar la realidad que nos rodea? Además, si consideramos el uso del círculo y el cuadrado, dos figuras que han simbolizado lo divino y lo terrenal respectivamente, nos preguntamos: ¿se puede deducir que Leonardo estaba tratando de mostrar la conexión entre lo espiritual y lo material? En esta dualidad, el hombre no solo se convierte en el centro de su propio universo,
sino también en un puente entre el cielo y la tierra. El simbolismo del hombre de Vitruvio no se detiene ahí. A medida que exploramos su significado, encontramos referencias a la proporción dorada, una relación matemática que ha fascinado a artistas y arquitectos durante siglos. Podría ser que Leonardo estaba sugiriendo que, al entender estas proporciones, podríamos acercarnos a la perfección en nuestras propias obras. La idea de que hay un orden subyacente en la naturaleza, que puede ser alcanzado a través del arte y la ciencia, es una de las grandes lecciones del Renacimiento. La figura del hombre de Vitruvio también plantea preguntas sobre la identidad y el potencial humano. Al estar en el centro de estas formas geométricas, ¿está Leonardo sugiriendo que cada uno de nosotros posee un potencial ilimitado? La representación del hombre en equilibrio perfecto puede ser vista como una aspiración, un recordatorio de que, a través del conocimiento y la exploración, podemos alcanzar nuestra mejor versión. Sin embargo, el enigma no termina aquí. Algunos teóricos han argumentado que la obra esconde secretos aún más oscuros y profundos. Podría ser que Leonardo, al ser un estudioso de la alquimia y la mística, haya incluido simbolismos que se relacionan con tradiciones esotéricas. La conexión entre la geometría sagrada y el arte podría ser un camino hacia un conocimiento oculto, una búsqueda que ha intrigado a muchos a lo largo de la historia. Al analizar el hombre de Vitruvio, también surgen preguntas sobre el propio proceso creativo de Leonardo. ¿Cómo logró condensar tanto significado en una sola imagen? Su habilidad para fusionar diferentes disciplinas, arte, matemáticas y filosofía, nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la interdisciplinariedad en la búsqueda del conocimiento. Tal vez, el mensaje de Leonardo sea que la verdadera sabiduría reside en la unión de diversas áreas del saber. A medida que nos adentramos más en el misterio del hombre de Vitruvio, se hace evidente que su relevancia va más allá del Renacimiento. En un mundo donde la ciencia y el arte a menudo se ven como opuestos, esta obra nos recuerda que ambos pueden coexistir y enriquecerse mutuamente. Podría ser que, al redescubrir este vínculo, estemos más cerca de entender nuestra propia humanidad y el universo que nos rodea. En conclusión, el hombre de Vitruvio es mucho más que un simple estudio de proporciones. Es una obra que invita a la reflexión profunda sobre la naturaleza del ser humano, su lugar en el cosmos y la relación entre arte y ciencia. La búsqueda de respuestas a estos interrogantes nos lleva a un viaje fascinante, donde el pasado se entrelaza con el presente y nos desafía a seguir explorando los misterios que aún nos rodean. Al final, el legado de Leonardo da Vinci no solo radica en su genialidad artística, sino también en su capacidad para inspirarnos a cuestionar y explorar lo desconocido. ¿Seguirás buscando las respuestas a estos enigmas que han perdurado a lo largo de los siglos? En el vasto panorama del Renacimiento, es fácil perderse entre los nombres de hombres célebres como Leonardo da Vinci, Miguel Ángel o Rafael. Sin embargo, un aspecto fascinante y a menudo olvidado de esta época son las mujeres artistas que, a pesar de su talento, han quedado en la sombra de la historia. ¿Quiénes eran estas mujeres y qué aportaciones hicieron al mundo del arte? ¿Por qué sus contribuciones han sido relegadas al olvido? Una de las figuras más intrigantes es Sofonisba Anguissola, una pintora italiana que rompió barreras en un mundo predominantemente masculino. Nacida en 1503, su obra fue tan admirada que llegó a ser invitada a la corte del rey Felipe II de España. ¿Cómo logró una mujer de su época alcanzar tal prestigio? Su habilidad y su astucia le permitieron no solo ser reconocida como artista, sino también como una figura clave en la corte, donde retrató a la familia real y compartió sus conocimientos con otros artistas. Otra mujer notable fue Artemisia Gentileschi, cuya vida estuvo marcada por el sufrimiento y la lucha por el reconocimiento. Nacida en 1603, Artemisia enfrentó numerosas adversidades, incluyendo un juicio por violación que la llevó a convertirse en un símbolo de resistencia. Sus obras, cargadas de emoción y fuerza, reflejan no solo su talento, sino también su deseo de desafiar las normas de género de su tiempo. ¿Cómo influenció su experiencia personal en su arte y en su representación de heroínas bíblicas? Y no podemos olvidar a Lavinia Fontana, una pintora que no solo destacó en su época, sino que también fue pionera en el retrato femenino.
Nacida en 1570, Lavinia fue una de las primeras mujeres en ser admitida en la Academia di San Luca en Roma. ¿Qué significó su éxito en un campo donde las mujeres eran a menudo relegadas a roles secundarios? Su habilidad para capturar la esencia de sus modelos y su enfoque en la representación de mujeres en la sociedad fueron revolucionarios. Pero, ¿por qué estas artistas no han recibido el reconocimiento que merecen? A menudo, sus historias fueron silenciadas y sus logros minimizados. La historia del arte ha sido tradicionalmente contada a través de la lente masculina, dejando poco espacio para las voces femeninas. Esto plantea una pregunta inquietante. ¿Cuántas obras maestras han permanecido ocultas debido a la falta de visibilidad de sus creadoras? Es interesante observar cómo estas mujeres no solo lucharon por ser reconocidas en un mundo que no les ofrecía oportunidades, sino que también se convirtieron en mentoras y modelos a seguir para futuras generaciones. ¿Qué impacto tuvo su legado en las mujeres artistas que vinieron después de ellas? A pesar de las barreras, su valentía y determinación sentaron las bases para que otras pudieran seguir su camino. Las contribuciones de estas mujeres van más allá de la pintura. Algunas, como la arquitecta Sofía de la Torre, se aventuraron en campos tradicionalmente masculinos. ¿Qué desafíos enfrentaron al intentar abrirse camino en un mundo que no estaba preparado para aceptarlas? La historia de Sofía demuestra que el talento no tiene género, y su trabajo en la construcción de iglesias y palacios es testimonio de su habilidad y visión. La historia del arte renacentista no estaría completa sin mencionar a las escritoras y poetisas que también dejaron su huella. Figuras como Vittoria Colonna y Verónica Franco exploraron temas de amor, identidad y feminidad en sus obras. ¿Cómo influenciaron sus escritos en el pensamiento de la época y en el papel de las mujeres en la literatura? Sus voces resuenan aún hoy, desafiando las nociones tradicionales de lo que significa ser una mujer creadora. La historia oculta de las mujeres artistas del Renacimiento no solo es un recordatorio de la creatividad y el talento que existía en ese tiempo, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo la historia ha sido contada. ¿Qué podemos aprender al reconocer y visibilizar las contribuciones de estas mujeres? En un mundo que continúa lidiando con la desigualdad de género, su legado nos inspira a seguir luchando por la igualdad y el reconocimiento en todos los campos. Es esencial recordar que el arte siempre ha sido un medio de expresión y resistencia. Las mujeres artistas del Renacimiento utilizaron su talento para desafiar las normas sociales y culturales de su tiempo. ¿Cómo podemos aplicar esas lecciones a nuestra realidad actual? La historia de estas mujeres no es solo un capítulo del pasado, es un llamado a la acción para reconocer y celebrar la diversidad de voces que enriquecen nuestra cultura. A medida que exploramos estos misterios del Renacimiento, es fundamental reexaminar la narrativa histórica y dar voz a quienes han sido olvidadas. Las mujeres artistas de esta época no solo contribuyeron con su arte, sino que también nos dejaron una herencia invaluable de coraje, creatividad y resistencia. ¿Qué otras historias ocultas esperan ser descubiertas? La búsqueda de la verdad y la justicia en la historia del arte continúa, y al hacerlo honramos la memoria de aquellas que abrieron caminos en un mundo que a menudo se les negó. Así, cada pincelada y cada verso de estas artistas resuena en el tiempo, recordándonos que su legado es parte integral del Renacimiento europeo. A medida que navegamos por esta rica historia, es nuestra responsabilidad no solo recordar sus nombres, sino también reconocer su impacto en el arte y la cultura que apreciamos hoy. ¿Cuántas más historias de mujeres talentosas están esperando ser contadas? La respuesta, sin duda, es un misterio que merece nuestra atención y respeto. ¿Qué secretos ocultan las majestuosas catedrales y los elegantes palacios construidos durante el Renacimiento? Este periodo, conocido por su esplendor artístico y cultural, también esconde misterios arquitectónicos que han fascinado a historiadores y curiosos a lo largo de los siglos. Desde la impresionante Catedral de Florencia hasta el majestuoso Palacio de Versalles, cada edificio cuenta una historia que va más allá de su diseño y función. Pero, ¿qué hay detrás de esos muros que han resistido el paso del tiempo? Una de las grandes preguntas que surgen es, ¿cómo lograron los arquitectos de la época construir estructuras tan complejas y grandiosas sin las herramientas modernas?
La respuesta podría estar en su profundo conocimiento de la geometría y las proporciones. Muchos de estos artistas y arquitectos eran también científicos y matemáticos, y utilizaban principios matemáticos para crear armonía y belleza en sus obras. Pero, ¿qué técnicas específicas empleaban para lograrlo? Los secretos del uso de la luz son otro misterio fascinante. Al observar catedrales como la de San Pedro en Roma, uno se pregunta, ¿cómo lograron los arquitectos jugar con la luz natural para crear ambientes tan espirituales y conmovedores? La disposición de las ventanas y la elección de los materiales, como el vidrio de colores, transformaban la luz en un espectáculo visual que parecía casi mágico. Pero, ¿era esto un simple juego estético o había un propósito más profundo detrás de estas decisiones? La influencia de la simbología en la arquitectura renacentista también despierta la curiosidad. Cada elemento decorativo, desde las esculturas en la fachada hasta los frescos en el interior, a menudo contaba una historia o transmitía un mensaje. ¿Qué significan realmente esos símbolos y cómo se relacionan con las creencias de la época? Al explorar estos significados, se revela un mundo oculto de ideas y conceptos que van más allá de lo visible. El uso de la perspectiva es otro aspecto intrigante de la arquitectura renacentista. ¿Cómo lograron crear la ilusión de profundidad en sus diseños? La invención de la perspectiva lineal permitió a los arquitectos y artistas representar el espacio de manera más realista, lo que revolucionó la forma en que concebimos el arte y la arquitectura. Pero, ¿quién fue el pionero en este descubrimiento y cómo se difundió esta técnica? Las catedrales también fueron un reflejo del poder y la influencia de la Iglesia en la sociedad de la época. ¿De qué manera estas estructuras monumentales servían para comunicar el poder religioso y político? Cada detalle, desde la altura de las torres hasta la ornamentación de las puertas, estaba diseñado para impresionar y recordar a los fieles la grandeza de Dios. Sin embargo, esta grandiosidad a menudo ocultaba rivalidades y luchas de poder entre diferentes facciones eclesiásticas. No se puede hablar de la arquitectura renacentista sin mencionar a figuras icónicas como Filippo Brunelleschi, quien diseñó la famosa cúpula de la Catedral de Florencia. Pero, ¿qué innovaciones técnicas introdujo en su construcción? Utilizando un ingenioso sistema de andamiaje y técnicas de domo autoportante, Brunelleschi resolvió problemas que habían desconcertado a arquitectos anteriores. ¿Cuáles fueron los desafíos que enfrentó y cómo los superó? Algunos edificios renacentistas también presentan características que desafían nuestra comprensión actual. ¿Por qué algunas estructuras parecen tener proporciones inusuales o elementos que no encajan? Es posible que en su deseo de experimentar y explorar nuevas ideas, los arquitectos renacentistas rompieran con las convenciones anteriores, creando así obras que continúan desconcertando a los expertos hoy en día. ¿Qué motivó estas decisiones audaces y qué impacto tuvieron en la arquitectura posterior? La conexión entre arte y ciencia fue fundamental en esta época. ¿Cómo influyó el pensamiento científico en el diseño arquitectónico? El Renacimiento fue un periodo de revolución intelectual, donde la observación y la experimentación guiaron a los artistas y arquitectos. Muchas de las obras maestras de la época reflejan esta intersección entre la ciencia y el arte, creando un legado que aún perdura en la actualidad. ¿Qué descubrimientos científicos influyeron en las decisiones de diseño? No podemos olvidar la importancia de la mecánica en la construcción de estas impresionantes obras. ¿Qué papel jugaron la ingeniería y la física en la creación de estructuras tan imponentes? Los arquitectos del Renacimiento debieron entender no solo la estética, sino también las fuerzas que actuaban sobre sus creaciones. Esta combinación de arte y técnica es lo que ha permitido que muchas de estas edificaciones sigan en pie hoy. A menudo, la arquitectura renacentista también refleja una profunda conexión con la naturaleza. ¿Cómo se incorporaron elementos naturales en el diseño de edificios y jardines? La búsqueda de la simetría y la armonía con el entorno era fundamental. Muchos palacios y villas fueron diseñados con jardines que complementaban la arquitectura, creando un diálogo entre el espacio construido y el paisaje. ¿Qué simbolismo se esconde detrás de esta relación? La historia oculta de las mujeres en la arquitectura renacentista también merece atención. Aunque muchas veces han sido olvidadas, hay evidencia de que algunas mujeres desempeñaron roles importantes en el diseño y la construcción de edificios.
quiénes fueron y cómo se enfrentaron a las limitaciones de su tiempo. A medida que exploramos sus historias, se revela un panorama más inclusivo y diverso del Renacimiento. Finalmente, la arquitectura renacentista no solo es una expresión de una época, sino un legado que continúa influyendo en la forma en que construimos y diseñamos hoy en día. ¿Qué lecciones podemos aprender de estos grandes maestros? Al reflexionar sobre los misterios de la arquitectura renacentista, nos damos cuenta de que su impacto va más allá de lo físico. Nos invita a explorar un mundo donde la creatividad, la ciencia y la espiritualidad se entrelazan en un complejo tejido de historia y cultura. ¿Cómo se entrelazan el arte y la ciencia en una época tan fascinante como el Renacimiento? Este periodo, que floreció entre los siglos XIV y XVII, fue un verdadero crisol de ideas donde la creatividad artística y el pensamiento científico se combinaron de maneras sorprendentes. Pero, ¿realmente hay un vínculo profundo entre estas dos disciplinas? ¿Qué papel jugaron los artistas y científicos en la construcción del conocimiento que aún hoy consideramos fundamental? Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta conexión es Leonardo da Vinci. Este genio no solo dejó un legado artístico con obras maestras como La Última Cena y La Mona Lisa, sino que también fue un innovador en el campo de la anatomía y la ingeniería. Da Vinci, un observador incansable, se dedicó a diseccionar cuerpos humanos para entender cómo funcionaban. ¿Pero por qué un artista se interesaría tanto en la anatomía? La respuesta puede estar en su deseo de representar la figura humana de la forma más realista posible. Esa búsqueda de la perfección estética lo llevó a descubrir secretos del cuerpo que, hasta entonces, eran desconocidos. Galileo Galilei es otro pilar fundamental en esta intersección, considerado el padre de la ciencia moderna. Sus experimentos no solo cambiaron nuestra comprensión del cosmos, sino que también influyeron en artistas de su tiempo. ¿Cómo sus observaciones astronómicas impactaron a pintores como Caravaggio? Al explorar la luz y la sombra en sus obras, los artistas comenzaron a aplicar principios científicos para lograr efectos visuales más impactantes. La luz, un elemento clave en la pintura renacentista, se convirtió en un tema de estudio tanto para científicos como para artistas. El uso de la perspectiva es otro aspecto que ilustra esta relación. Pintores como Filippo Brunelleschi desarrollaron la técnica de la perspectiva lineal, lo que permitió crear la ilusión de profundidad en sus obras. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la ciencia? La perspectiva se basa en principios geométricos que, a su vez, son fundamentales en la matemática. Esto significa que cuando los artistas aplicaban estas técnicas en sus obras, estaban utilizando conceptos científicos que habían sido descubiertos y desarrollados en ese mismo contexto cultural. Las obras de artistas como Sandro Botticelli y Rafael también reflejan este compendio de arte y ciencia. Botticelli, por ejemplo, no solo pintó escenas mitológicas, sino que también incorporó elementos de la filosofía neoplatónica, que buscaba una conexión entre lo terrenal y lo divino. ¿Cómo influyó esto en la manera en que representaba la naturaleza y la figura humana? La respuesta radica en su deseo de capturar la belleza ideal, un concepto que se basaba en la comprensión de la proporción y la armonía, aspectos que también son explorados por matemáticos y filósofos. Además, el Renacimiento fue un periodo en el que se redescubrieron los textos clásicos de la antigüedad. Esto llevó a un renacer del interés por la ciencia, la filosofía y el arte. ¿Qué impacto tuvo este redescubrimiento en la creación artística? La influencia de autores como Platón y Aristóteles llevó a los artistas a explorar temas más complejos y profundos, creando obras que no solo eran visualmente impresionantes, sino que también estaban cargadas de significado filosófico. En el ámbito de la arquitectura, la obra de arquitectos como Andrea Palladio muestra cómo el arte y la ciencia se fusionaron en la planificación de edificios. Palladio utilizó principios matemáticos para crear estructuras que no solo eran estéticamente agradables, sino también funcionales y duraderas. ¿Qué nos dice esto sobre la relación entre el diseño arquitectónico y la ingeniería? La respuesta es clara. La belleza en la arquitectura no puede separarse de su utilidad y solidez. El estudio de la naturaleza también fue un tema recurrente durante el Renacimiento. Artistas como Albrecht Dürer se dedicaron a la representación precisa de plantas y animales, impulsados por un deseo de entender el mundo que los rodeaba.
¿Qué motivó a Dürer a ser tan meticuloso en su trabajo? Su curiosidad científica lo llevó a explorar la botánica y la zoología, fusionando el arte con la observación científica. Sin embargo, no todo se centró en el estudio de la naturaleza. La alquimia, aunque considerada hoy una pseudociencia, fue un puente entre la ciencia y el arte. Muchos artistas de la época estaban fascinados por las teorías alquímicas que buscaban la transformación de la materia. ¿Cómo influenció esto en su trabajo? La alquimia inspiró a los artistas a experimentar con nuevos materiales y técnicas, lo que resultó en la creación de colores vibrantes y texturas innovadoras en sus obras. La interacción entre los artistas y los científicos también fue evidente en la educación. Universidades y academias comenzaron a surgir, donde se enseñaba tanto la ciencia como el arte. ¿Cómo afectó esto al desarrollo de las habilidades de los artistas? La formación académica permitió a los artistas adquirir conocimientos en anatomía, geometría y óptica, lo que a su vez enriqueció su práctica artística. A medida que avanzamos hacia el final del Renacimiento, se puede ver cómo esta relación entre arte y ciencia se ha mantenido. La curiosidad por el mundo natural y el deseo de representar la realidad de manera más precisa se convirtieron en motores de innovación. ¿Cómo se refleja esto en el arte contemporáneo? Las influencias del Renacimiento todavía son evidentes hoy en día, donde la ciencia sigue inspirando a los artistas y viceversa. La conexión entre arte y ciencia durante el Renacimiento no solo transformó la forma en que se veían el uno al otro, sino que también sentó las bases para un futuro donde ambas disciplinas continuarían evolucionando juntas. ¿No es fascinante pensar que en esta época de descubrimientos, lo que hoy consideramos como arte y ciencia no eran más que dos caminos convergentes hacia el conocimiento? La historia nos enseña que la creatividad y la curiosidad son motores de progreso y que, en el fondo, el arte y la ciencia son dos caras de la misma moneda. Los misterios del Renacimiento europeo son un fascinante recordatorio de que incluso en las épocas más brillantes de la historia, la incertidumbre y la curiosidad nunca desaparecen. ¿Qué es lo que realmente sucedió en esos tiempos de creatividad desbordante y descubrimientos asombrosos? A menudo nos encontramos ante más preguntas que respuestas. ¿Por qué ciertos secretos permanecen ocultos, como si el tiempo mismo se hubiera comprometido a guardarlos? A lo largo de nuestra exploración, hemos visto cómo figuras como Leonardo da Vinci y William Shakespeare han dejado un legado que aún se enfrenta a desafíos de interpretación. Pero, ¿qué significan realmente estas incógnitas para nosotros hoy? Es un recordatorio de que la historia no es un conjunto de hechos fijos, sino un rompecabezas en constante evolución. Cada descubrimiento, cada pieza que encaja, revela aún más lo que no sabemos. Consideremos por un momento el Códice Voynich. Este libro, lleno de ilustraciones extrañas y un idioma desconocido, nos lleva a cuestionar quiénes fueron sus creadores y qué mensajes ocultos podrían haber querido transmitir. Es posible que el conocimiento que atesoran sus páginas ya no tenga cabida en nuestra comprensión moderna. La historia a menudo guarda secretos que desafían las lógicas contemporáneas, y el códice es un claro ejemplo de ello. Y luego está la figura de John Dee, un hombre que se movía entre la ciencia y la magia. ¿Fue un simple astrónomo o un auténtico mago que conversaba con ángeles? Su vida es un reflejo de cómo en el Renacimiento las fronteras entre el conocimiento y lo sobrenatural eran difusas. ¿Nos invita eso a replantear nuestra propia relación con lo que consideramos ciencia y misticismo? El arte y la ciencia, dos pilares del Renacimiento, se entrelazan en una danza fascinante. ¿Cómo influyó el pensamiento científico en las obras de artistas como Botticelli o Da Vinci? La curiosidad científica no solo alimentó descubrimientos en la naturaleza, sino que también permitió que los artistas exploraran nuevas técnicas y perspectivas. ¿No es asombroso pensar que cada trazo de pincel podría estar impregnado de un descubrimiento científico? A lo largo de los siglos, hemos visto cómo algunos misterios han perdurado, como el enigma de la última cena de Da Vinci. ¿Qué significan realmente los gestos y miradas de los personajes? ¿Es posible que la obra contenga mensajes que aún no hemos descifrado? Estos interrogantes crean un puente entre el arte y la interpretación, mostrando que la belleza y el significado pueden ser tan elusivos como el tiempo mismo. Frente a estas incógnitas, surge una pregunta crucial. ¿Qué papel juegan las sociedades herméticas en la configuración del pensamiento renacentista?
¿Acaso sus ideas secretas moldearon el curso de la historia, dejando huellas que solo ahora empezamos a descubrir? Este aspecto oculto del Renacimiento nos recuerda que detrás de cada avance visible puede haber un mundo de conocimiento reservado para unos pocos. Al reflexionar sobre la historia de las mujeres artistas en esta época, la pregunta se presenta con fuerza: ¿cuántas voces se han perdido en las sombras del tiempo? Sus contribuciones, aunque a menudo ignoradas, son un testimonio de la creatividad que fluía en todas direcciones. ¿Qué pasaría si pudiéramos recuperar sus historias y comprender su impacto en el arte y la cultura del Renacimiento? La arquitectura de esa era también esconde secretos fascinantes. Las catedrales y palacios que aún nos asombran hoy en día, ¿qué misterios guardan en sus muros y estructuras? Cada piedra, cada diseño podría estar conteniendo historias que nos ayudarían a entender mejor la visión de quienes las construyeron. ¿No sería increíble descubrir que la arquitectura misma puede hablar de las aspiraciones y temores de una época? La conexión entre arte y ciencia en el Renacimiento plantea otra pregunta intrigante: ¿cómo se influyeron mutuamente estas disciplinas para dar forma a una nueva forma de entender el mundo? Este diálogo entre lo visual y lo racional podría ser la clave para desentrañar muchos de los misterios que aún nos rodean. ¿No es un desafío emocionante intentar descifrar cómo estos genios se inspiraron y se retaron entre sí? Finalmente, al mirar hacia atrás, es esencial recordar que los misterios del Renacimiento europeo no son solo artefactos del pasado, sino que nos invitan a cuestionar nuestra propia comprensión. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta época llena de enigmas? La curiosidad que impulsó a aquellos pensadores y creadores sigue viva en nosotros, instándonos a explorar, descubrir y, sobre todo, a preguntarnos: ¿qué secretos aún esperan ser revelados en nuestra propia historia? Así, el Renacimiento se presenta no solo como un capítulo de la historia, sino como una invitación a seguir indagando, a seguir buscando respuestas en los rincones oscuros del conocimiento. En cada misterio sin resolver, hay una chispa que puede encender nuestra imaginación y expandir nuestra visión del mundo. ¿Cuál será el próximo misterio que descubramos? La historia continúa, y nosotros somos parte de ella.